Bien, señores, aquí estamos de regreso con Matinal. Pasamos con nuestro primer invitado del día. Se encuentra con nosotros el doctor Bautista Rojas Gómez, senador de la provincia Hermanas Mirabal por el partido Fuerza del Pueblo. Doctor, bienvenido. Un placer tenerle por aquí. Buen día, Laura. Buenos días. Por demás, también exministro de Salud, a propósito de las distintas situaciones que se están viendo en el país todavía con el tema del COVID-19. Justo antes de la pausa comentábamos que llama la atención el hecho de que los casos continúen en aumento y que se haya registrado durante el fin de semana un pico de casos que no habíamos visto ni siquiera en el mes de abril. ¿Qué está pasando cuando se supone que tenemos medidas restrictivas adicionales precisamente orientadas a reducir los contagios? ¿Y qué ha avanzado el plan de vacunación? Mira, Laura, yo pienso que lo que estamos viendo ya a partir del día 15 son las consecuencias de la movilidad que hubo el Día de las Madres. O sea, los casos de la mucha comunicación que hubo entre el Gran Santo Domingo y el resto del país. De todos modos, yo pienso como que ya esta tercera ola, en los próximos 15 días, deberá comenzar a ceder bastante. Si se mantiene el nivel de vacunación como vamos, que yo creo que no solamente hay una gran decisión del gobierno, sino de la población. Yo creo que si tuvimos en algún momento algún rezago, una población que no estaba dispuesta a recibir el biológico, ahora estamos teniendo una demanda importante. Se está reportando 7 millones de vacunas aplicadas en el país. Eso parece que la meta es llegar a un 70%. Está muy alto el porcentaje ya de vacunados. Sí, pero la meta es con 2 vacunas. O sea, tú calculas que tenemos 2.5 millones de personas que han recibido las 2 dosis. Entonces, por eso que ahí serían 5 millones de dosis que se han aplicado. Una tercera parte de la población. Aproximadamente una tercera parte de la población objetivo ha recibido el biológico. Pero a la velocidad que vamos, si tenemos biológico disponible en el mes de julio y agosto, yo asumo que sobre el 60% de la población tendrá las 2 dosis de la vacuna. Estamos hablando de que el dato actualizado según Vacúnate RD con 2 dosis a la fecha es 2.452.000. Exacto, 2,5 millones aproximadamente. Entonces, si seguimos recibiendo el biológico, se supone que ya en este momento, cerca de 3 millones tienen una dosis de vacuna. Entonces ya con esa cantidad, pues yo creo que estaríamos llegando. Llegaríamos a cerca del 60%. Cerca del 60%. Por eso te digo que en el mes de julio, indiscutiblemente, si hay disponibilidad de biológicos, vamos a tener. ¿Usted ve que la población tiene alguna actitud de vacunarse? Positiva, pocos, sí, muy positiva. Sí. Yo creo que los pocos los menos son los que están opuestos y tienen ya actitudes antivacunas. Doctor, el gobierno ha emprendido jornadas especiales. Lo hizo con el Gran Santo Domingo, con San Cristóbal y este fin de semana, estos días, lo ha hecho con el sur y con el este. ¿Merece que se haga en el Cibao? No, no se ha hecho en todo el país, yo asumo, porque no tenemos disponibilidad de biológicos suficiente. O sea, si se hace una jornada nacional, son las vacunas. Las vacunas, exacto. No tenemos la cantidad de vacunas necesaria para tú hacer una jornada nacional especial, como le llaman ellos, porque el país está en condiciones de realizarlo. Yo siempre he tenido claridad en que el expertise que tiene el Ministerio de Salud y el programa ampliado de inmunizaciones es para ver vacunado a la República Dominicana en un mes y medio, si hubiésemos tenido la disponibilidad. Por supuesto, todo va a depender de ello. En el caso del decreto del presidente Luis Abinader en el día de ayer, amarrándose los cinturones en el gobierno, esa medida de restricción en el gasto, ¿qué le parece? Bueno, yo creo que de cara a lo que nos espera, al futuro que tenemos nosotros en materia económica, post pandemia,
hay que ir enseñando, dando señales claras, sobre todo desde el gobierno, de que tenemos que limitar el gasto, sobre todo cuando de una manera, o sea, nosotros no podemos evitar que vayamos a una reforma fiscal. Entonces, yo creo que es inteligente de parte de la Presidencia de la República, el Poder Ejecutivo, comenzar a restringir algunos gastos, porque bueno, a la población se le va a restringir un poco la cosa cuando nosotros tengamos que decidir una reforma fiscal para buscarnos un 3 o un 4% del Producto Interno Bruto para equilibrar un poquito los gastos y darle confiabilidad a la economía dominicana de cara, sobre todo a la deuda que tenemos, que hemos ido tomando a propósito de la pandemia y de la situación que vive el mundo. Bueno, ya estamos entrando en el segundo semestre del año y eso implica que ya en un par de meses se estarán presentando las discusiones del presupuesto. ¿Tiene alguna posición firme la Fuerza del Pueblo con relación a cómo debe presentarse ese presupuesto, hacia dónde debe orientarse, si se va a aplicar alguna metodología especial en el contexto de un pacto fiscal? Bueno, nosotros tenemos claridad en cuanto a cómo debe ser o cómo debe enfocarse el tema de un posible pacto fiscal, una reforma fiscal, básicamente. O sea, nosotros tenemos el criterio de que esta debe ser progresiva, que no debe focalizarse solamente afectando ciertos sectores de la sociedad, sobre todo la clase media, seguirla cargando. Tendremos que colaborar con ellos, porque indiscutiblemente el país, para darle sostenibilidad económica, habrá que incrementar las recaudaciones. Para cumplir con los compromisos que hemos asumido, habrá que aumentar las recaudaciones. Ha dicho el presidente que está de acuerdo con el presupuesto desde cero, es decir, para racionalizar la inversión, el gasto. ¿Estaría usted de acuerdo con eso? ¿Cree que nos ayudaría a identificar posibles gastos que a lo mejor no tienen que producirse y posibles ahorros que nos ayuden a aliviar un poco una reforma fiscal? Bueno, es que, por ejemplo, con las medidas que ha tomado el gobierno, eso no va a impactar mucho la economía. Sí podría dar señales de que el mismo gobierno está asumiendo la austeridad como una política. Ya le da un aviso claro al despilfarro de diciembre de que no habrá canasta, de que no habrá bonos, de que no habrán regalos y estas cosas. O sea, con tiempo se le está diciendo, miren, esto va a ser así, porque yo asumo que el 1 de enero nosotros vamos a comenzar el año con una reforma fiscal. O sea, el presupuesto del próximo año tendrá que sustentarse en gran medida en la reforma. Ayer decía el ministro de la Presidencia, Macarrulla, de que el gobierno espera que el pacto fiscal se inicie en enero. ¿Qué complicaciones tendría para poder? Se habla de pacto fiscal y la población inmediatamente entiende que esos impuestos. Para que entre en enero hay que discutirlo ahora en este año. Por el presupuesto. Sí. Pero no es lo que debiera haber claridad, sobre todo viniendo del ministro de la Presidencia, es que se hace necesario y postergable de que aquí se nos trate a todos iguales. De que, ¿en qué sentido? Bueno, todos iguales. Que todos paguemos impuestos. O sea que si yo consumo combustible para movilizarme, para mi trabajo, para mis actividades, y yo pago impuestos por los combustibles, y vamos a decir una empresa, aquí empresa minera o sea, cualquier otra empresa. Dice eliminar los subsidios. Los subsidios no, las exenciones. Las exenciones. Sí. Eso significaría para el gobierno fácilmente 240, 260 mil millones de pesos. ¿Usted conoce en detalle lo que significan esas exenciones? Porque a veces en el Congreso se discute esto y como que nunca queda tan claro el valor que eso significa. Yo no, ¿De qué tamaño? Yo tengo claridad, por ejemplo, con el tema de los combustibles. ¿Solo ahí usted dice que hay 240 mil? No. Eso es una parte. Hay otras facilidades que se le da a diferentes sectores, incluyendo al turismo. Yo creo que la etapa de
la complacencia con ese sector ya tiene que ir llegando, o sea, el las nivel de excepciones desarrollo. a los empresarios del sector, los sectores De todos los hoteleros, sectores. de todos los De sectores, todos los eliminarla sectores. completamente. De todos los sectores. Yo creo que si el ciudadano común, si la clase media dominicana paga religiosamente sus impuestos, los demás tienen que pagar sus ¿Esa es impuestos. la posición oficial de la Fuerza del Pueblo, que se eliminen todas las exenciones? Bueno, esa es la posición mía, porque eso... ¿Se ha discutido el tema en lo interno? No, nosotros no hemos discutido ese tema. Sí tengo el conocimiento de que dentro de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido Fuerza del Pueblo se está haciendo un análisis a profundidad del tema económico del Hay país. algunos economistas que Sin plantean embargo, que reducir de un 18% el ITEVIS a un 12%, pero ampliando la base de pago de algunos productos que actualmente no pagan, como el arroz, las habichuelas, pero ellos dicen, bueno, pero es que se tienen que pagar aquellos, los pobres que no pagaban impuestos, tienen entonces ahora que pagar, pero se reduce de 18 a 12. Bueno, 6 puntos. pero no solamente el arroz y la habichuela, la comida, son los medicamentos. Sí, los Y medicamentos. encima de que tú pagas de tu bolsillo prácticamente la totalidad de los medicamentos que tú consumes. Si las Le recaudaciones quita, son a través le agrega no estoy de acuerdo. si las recaudaciones son a través del consumo, los pobres terminan pagando más impuestos que los que... Así es. Es muy simple la operación. Ha dicho el presidente Fernández que el momento es inadecuado para una reforma. ¿Es el criterio personal de él o es una posición del No, es el partido? criterio de la fuerza del pueblo. El momento actual, llegará el momento en que habrá que responderle a los acreedores y entonces en ese momento... Bueno, pero en este momento no es solo el tema de los acreedores, también es el tema del gobierno enfrentando las necesidades cotidianas del país. Pero justamente, entonces, en este momento, o sea, con la crisis sanitaria en su clima, diríamos, con restricciones económicas importantes, en este momento no es, Bueno, pero no es correcto. aún en estos momentos de crisis hay gente que le va muy bien, mejor que con los tiempos sin pandemia. A los menos. A los menos, Esos son los menos. Pero pudieran identificarse esas fuentes de ingresos. ¿Cuáles Que sectores? de hecho Naciones Unidas está recomendando algunas políticas en ese sentido, que los gobiernos graben a sectores que tienen grandes ganancias en coyunturas como esta. Pero básicamente lo que se está recomendando y lo que ha visto que enciende la economía es aumentar el gasto de inversión, que es lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Pero para usted invertir tiene que tener dinero. Bueno, lo que tenga en principio, a partir de ahí, una vez nosotros superemos la crisis sanitaria, pues tendremos que utilizar una política de inversión agresiva. Pero, por ejemplo, cuando usted dice que se quiten esas exenciones, ¿usted no estaría de acuerdo que esas exenciones se quiten en medio de la pandemia? Por ejemplo, a estas empresas que lo están recibiendo. Bueno, este es un momento, si es focalizado así, estaríamos de acuerdo con que ¿Focalizado cómo? bueno, dirigido a quitar esas exenciones. Pero, Por por ejemplo, ejemplo, hay sectores, el sector turístico, que son la principal apuesta del Estado desde el punto de vista económico. pero ¿Qué ese no- sentido tendría eliminar exenciones cuando lo que el Estado está intentando es recuperar ese sector que evidentemente ha sido... me refiero al tema de los combustibles, al sector combustible, porque la carga grande la tenemos nosotros. Hay gente O sea, que no que son todas las exenciones. pues, hay que ir progresivamente, por eso te digo, eso tiene que ser progresivo. El caso del turismo, una vez restablecida la situación, pues yo creo que hay que comenzar a penalizarlo. Hay que comenzar a penalizarlo. Una vez restablecida la situación, normalizada la situación en el país. Pero ahí fácilmente uno que esté en el sector turístico dice, pero que yo he tenido grandes pérdidas en el asunto, he estado cerrado. Pero bueno, pérdida ha tenido todo el país. Pues, en el caso de la escalada alcista de los productos de primera necesidad,
sobre todo en aquellos productos que tienen que acudir a nivel internacional a comprar las cosas como el cerdo, el pollo, que sus alimentos vienen desde fuera. Hay otros productos que es atribuido por un sector del gobierno diciendo que eso es maximizando la oposición, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana. ¿A qué atribuye usted estas cosas? Sobre todo un pan que cuesta ahora 8 pesos. Bueno, yo creo que el tema indiscutiblemente del precio de los commodities ha impactado, sobre todo el que produce proteína, todo es carne, tanto de cerdo como de pollo, produce huevo, ha recibido el impacto de altos precios internacionales. Afortunadamente el dólar se ha mantenido estable, pero eso ha impactado al productor pecuario básicamente y agrícola también, porque han subido todos los insumos, o sea, los fertilizantes, los pesticidas y demás, todos esos productos han subido de precio por el tema de los fletes. Ahora, yo creo que es una exageración, el tema del pan básicamente, es una exageración tú incrementar un 66, 70%, cosa que no ha ocurrido con el tema de la harina ni del trigo hasta el momento. Senador, en medio de esta situación de pandemia que nos ha puesto un poco patas arriba a todos, ¿verdad? A todos los sectores. Pero ¿cuáles podrían ser las grandes enseñanzas que hemos aprendido de esta situación? Por ejemplo, en materia, usted que está relacionada además en materia de salud, cuando uno dice, bueno, a veces carecemos de una funda para enterrar a los muertos, que se pueden hacer en un taller, pero no lo hacemos, o la mascarilla que se pueden hacer con una máquina de coser, tenemos una infraestructura y la tenemos que traer de Asia. O los pollos que dicen, bueno, aquí se crían los pollos, pero todo lo que le damos de comer hay que traerlo, y entonces nos afectan estos commodities. ¿Cuáles son las lecciones que podemos sacar como la lección principal, digo yo, ha sido el habernos descubierto nosotros mismos, o sea, darnos cuenta que un ser imperceptible, invisible, microscópico, no tiene manos arriba, o sea, que nosotros no esperábamos una situación como esta, o sea, que una epidemia de un virus salvaje que aparece de buenas a primeras, nos pone manos arriba, pero también hemos aprendido que nosotros, cuando nos proponemos una cosa, por ejemplo, el caso de la vacuna, en un año ya el mundo tenía vacuna. En un mes, 2 meses había descifrado el genoma del virus, o sea, había descrito la proteína, las características. Eso también es una gran enseñanza. Ahora, nosotros como país y el mundo no estábamos preparados para esto. Entonces, esta contingencia hay que anotarla ya de nuevo. Desde el 1918 nosotros no teníamos una situación como ella. O sea, 100 años después se nos presenta y lo más probable es que ya se había olvidado el tema de la influencia española. Entonces, ya aquí lo que hay que prepararse para ser más vigilante, saber que la globalización implica también esta consecuencia, o sea que una enfermedad que ayer estaba en China, hoy puede estar en Estados Unidos y 2 días después en República Dominicana. O sea, esto es la globalización no solamente enseña temas económicos, sino ya un tema sanitario como este. Senador, el sector salud del PLD ha sido muy crítico, sobre todo con la forma en que se están llevando las estadísticas del COVID-19 a nivel del Ministerio de Salud Pública. ¿Tiene la Fuerza del Pueblo alguna preocupación con ese tema? Yo creo que no se ha sido, mire, el tema de la pandemia ha sido mal manejado de un principio. O sea, el PLD no tiene moral para incluso cuestionar, porque en ningún momento le prestó atención a los llamados que se le hizo para que enfrentara de una manera colectiva, participativa, el tema de la pandemia. Si eso hubiese ocurrido, lo más probable es que nosotros no habíamos tenido el impacto que hemos tenido hasta el momento. Entonces, con relación al tema de las estadísticas, muy cuestionable, porque en salud las cosas no se ocultan.
tú te enteras. Por ejemplo, yo hoy me enteré desde anoche que murió Juanito González en San José de Conuco, una persona muy conocida, una persona muy querida en su comunidad. Entonces, ya el pueblo lo sabe. Entonces, tú no puedes ocultar que eso ocurrió. Ahora, un muerto de hace un mes es igual que un muerto de ayer, que un muerto de hace una hora. O sea, yo no entiendo por qué insistir en que en el día de ayer hubieron 12 muertos, pero ninguno ocurrió en las últimas 24 horas. ¿Qué importancia tiene eso? Si la importancia del número de casos, el número de muertos, la importancia es estadística para tú planificar, para tú ver el comportamiento de la enfermedad. Bueno, pero si se tiene un retraso de un mes en la información, el mismo Estado no puede tomar las medidas adecuadas. Pues justamente es lo que digo, o sea, el valor de las estadísticas es tú planificar, es tú tomar medidas, tú saber cómo se va comportando realmente la epidemia. Entonces yo no le encuentro sentido a que tú me des una información hoy y me digas de los muertos de hace un 10 muertos, pero ninguno ocurrió en las últimas 24 horas. Fueron 10 muertos. Pero parece que hay un problema interno de comunicaciones. Bueno, pero entonces eso tiene que resolverlo la Dirección de Epidemiología. O sea, porque para tú planificar el día a día en una epidemia, tú tienes que tener la información del día a día. Entonces tú no puedes perdonar. El problema es que uno, con estos números ciegos, por ejemplo, 14 muertos, yo no sé si don Juanito está aquí. O cuándo va a aparecer cuando me den los números. La próxima semana. Pero el que falleció en Conuco. Del sistema de vigilancia epidemiológica. Es una obligación. Claro. Tú inmediatamente pasar la información, porque es que se planifica en una epidemia, una situación de crisis sanitaria en función del comportamiento de la misma. Bueno, pero incluso el propio ministerio debe tener a alguien, porque ¿cuántas unidades tenemos de COVID? Llamando todos los días y actualizando. No, que tú tienes una dirección provincial de salud. Claro. Y de área. En caso, por ejemplo, en Santiago hay 3 direcciones. Eso Exacto. recoge la información todos los días. Y tú para recoger esa información, tú no requieres... ¿Y dónde está el problema? Bueno, en negligencia que hay. O incapacidad para recolectar la información. O política errada en creer de que si no o se que, suministra. querer ocultar la verdad. Y así no se va a resolver el problema. Mire, Bauta, ya estamos llegando al final de la entrevista. Me gustaría que nos hable de algo que está ocurriendo allá en el Senado de la República sobre la elección el próximo 16 de agosto. Parece que hay 24 senadores, 24 senadores que están apoyando a Ricardo de los Santos para ser el presidente del Senado. Pero escuché este fin de semana a Alexis Victoria Jet, que también es del PRM, dice, no, tiene que consultarse con el presidente y hacer un consenso. ¿Qué es lo que está pasando? Pues, bueno, entre nosotros somos 9, el bloque de la Fuerza del Pueblo, no está pasando absolutamente nada. Nosotros estamos observando el comportamiento de la bancada mayoritaria que tiene que ponerse de acuerdo indiscutiblemente. Si ellos no se ponen de acuerdo, podría ocurrir cualquier cosa allí. ¿Cuántos son los aspirantes ahí? ¿Cuántos son los aspirantes? Además de... Y que Burnigal está. Ajá. Lía Díaz. Lía me dicen está, que está, bueno, el mismo presidente. Está actual, Victoria Ye, está Estrella. Está el de Sánchez Ramírez. Hay más de 5. El de la provincia de Duarte, entiendo. Sí. Nosotros somos 9. Y estamos observando. Estamos observando. ¿No hay ningún aspirante dentro de ese grupo? No ha salido, pero podría salir. Podría salir. Podría salir, porque si el problema es que hay 7, 8 aspirantes al otro lado y no se ponen de acuerdo. Los 9 de ustedes pudieran... Entre los 9 de nosotros puede estar la solución del problema. Sin embargo, esos 9 votos no han sido los determinantes en los últimos 2 procesos de elección en el Senado. El del Defensor del Pueblo, que fue muy recientemente, y previo a eso la Cámara de Cuentas. Porque ha negociado el partido de gobierno con el partido opositor PLD. ¿Podrían negociar también la presidencia del Senado? Podría ser. Entonces eso podría más en evidencia la complicidad de esos 2 partidos. ¿La complicidad o la negociación? La negociación. O sea, que ellos lo niegan, entonces complicidad. Porque si lo aceptaran como tal,
fuera Pero transparente. los aliados del pasado proceso electoral Pudiera fue con decir- la fuerza del pueblo. pudiera Sí, pero decir el terminó el PLD. 5 de julio del 20. Pudiera decir el PLD, la complicidad la tienen ustedes, nosotros estamos negociando. Así es, pero bueno, los 22, esa votación calificada, la hacen ellos dos. Bueno. ¿Ustedes tienen como Fuerza del Pueblo preferencia en uno de los aspirantes del Partido Revolucionario Moderno? En absoluto. No. O sea, nosotros no hemos visto ese caso. Ustedes- Estamos conscientes que ellos son mayoría. Si se ponen de acuerdo, como dicen en el campo, nosotros no vamos a poner en ridículo. Parece que si lo dejan suelto ahí, Ricardo Los Santos. Bueno, de si se Sánchez ponen de Ramírez, acuerdo, para pudiera ponerse de llevárselo a acuerdo, todo. tendrían que decir que presenten uno, pero si se presentaran todos, ¿por quién votarían ustedes? Bueno, entonces en ese caso. Fijan ustedes una posición. Exacto, fíjate en Déjenme una posición. preguntárselo diferente. ¿Ustedes objetan a alguno de esos aspirantes? No, porque eso es un problema de ellos. Ahora, lo que sí. No, espérese, es un problema de ellos cómo se eligen, Es lo pero, que sí pero un podemos- problema de todos quien preside. El voto es de ustedes. Nosotros lo que queremos, sí, que sea una digna representación de. Usted dijo, del en Senado lo de la que sí República. podemos, iba a decir algo. No, que podría ser que si no se ponen de acuerdo, uno de los 9 de la Fuerza del Pueblo sea el presidente Que del sí Senado. va a estar con una línea de Unitaria. unitaria. Y Bueno, en el sabemos caso, que la gente del PLD. en el caso nos del apoyaría. PLD, en el ¿Los caso, apoyaría el PLD? Sí. No tengo ninguna duda. Sí. Laura, ninguna duda. ¿cuál fue la pregunta? No Que- fue pregunta. Que en El caso de senador un dice que yo... tranque, Ajá. siendo nosotros 9, el PLD apoyaría. Apoyaría. ¿Cómo, un candidato a la y Fuerza cómo del es que el PLD, con un gobierno, un partido que está sometiendo a la justicia a exfuncionarios por casos de corrupción, se ponen de acuerdo en el... ¿Qué hay en el trasfondo? Parece ser como que ellos buscan Que- darle complacencia al partido de gobierno. Sí, Sí, debe ser. Decía ayer el PLD que estaba reunido en su comisión política que la corrupción en este caso es individual. es individual. Es decir, que cada quien tiene que responder lo suyo. Dejó solo a Lo que su quiere dirigente. decir, desvinculando al partido de tal responsabilidad. Yo creo que es así realmente. O sea, las responsabilidades son individuales. Ujú. Ahora, en un acto de cobardía, tú abandonar, por ejemplo, el caso, como el caso de Rubén, que aspiraba a la Rubén secretaria general. Jiménez Buchara. Sí, tú abandonarlo, o sea, un miembro del comité político, tú cortarlo a su suerte. Bueno, pero no es que lo hayan, porque ellos han pedido también que haya un proceso justo, que se respete el debido proceso. Porque si Eso lo alguien... pide el pueblo dominicano. Pero dijeron que no iban a buscar abogados del partido para que defendieran a aquellas personas Pero es que el acusadas. partido no Bueno, forma pero parte del sí, proceso. tampoco. No, pero el partido tú forma- como partido puedes utilizar, bueno, en la defensa Es que- de uno de es que mis eso- miembros, aquí está Eso te habla muy claro de lo que ha pasado en ese partido, porque lo histórico, lo tradicional era que si pasaba algo con un miembro del partido, el partido se encargaba de la defensa. Pero eso era cuando el partido Pero eso sabía. Cuando era bochista. Eso era cuando el partido sabía. Eso no es ahora, eso ahora es... Eso es cosa del resuelvan pasado. ustedes. Entonces, por eso es que ese partido está pasando lo que está Muchas pasando. gracias, Bautista Senador. Rojas. Muchas gracias. Señores, Gracias por estar con nosotros. despedimos a Bautista Rojas Gómez, senador de la provincia Hermanas Mirabal por el partido Fuerza del Pueblo. Vamos a una pausa, ya regresamos.